Winning Eleven Hispano. ¿Qué tal, gamers? Hoy vamos a revisar uno de los parches más legendarios para PlayStation 1, el Winning Eleven Hispano 2003 a 2004. Para quienes no lo conozcan, este parche transformó completamente el clásico Winning Eleven en 2002, convirtiéndolo en una experiencia totalmente nueva para los jugadores latinos. Pero el tema de los parches en videojuegos de fútbol no se inició acá, sino se remonta por lo menos en Latinoamérica a la saga Superstar Soccer Deluxe y su mítico Ronaldinho Soccer. Que fue el primer trabajo de modificación que muchos logramos probar. También las modificaciones a la saga FIFA PC, que fue de los trabajos con más detalles encontrados en esa fecha. Pero fue en la época de Winning Eleven de PlayStation 1 donde los fanáticos lograron dar más detalles a parches en consolas. Recordado es el Gran Fútbol Peruano 98, ¡Ese arquero está hueveando! Y un sinnúmero de parches creados entre el año 1997 al año 2002, modificando memory cards, nombres y alineaciones. La era de oro de la edición empezó con otro gigante de los videojuegos de fútbol, el Winning Eleven 6 o Winning Eleven 2002 para la PSX. World Soccer Winning Eleven 2002, cual se distribuyó antes que los ISS Pro Evolution gracias al comercio ambulante y las facilidades que nos entregaba las consolas de PlayStation modificadas. A pesar que muchos disfrutamos Winning Eleven 2002, habían detalles que lo hacían mejorable. La mayoría de las camisetas no estaban licenciadas y además tenían colores muy apagados. A pesar que el modo editar no era muy detallado, todos los que disfrutábamos de este juego pensamos que se podía mejorar un poco más las apariencias random de muchos jugadores. Aunque nada de esto le restaba lo épico a este hermoso juego de fútbol. En Latinoamérica en la época del 2000 a 2003 no muchos se podían dar el gusto de pasar a la generación de PlayStation 2 por diversos motivos. Pero los editores de Winning Eleven no dejaron morir este juego incluso en la actualidad. Era común encontrar en las ferias latinoamericanas un abanico de mods de Winning Eleven 2002 de editores como Gomito 58, Wii Productions, Argentina, Chile Wii Team, Latino Wii Patch, Wii Hispano Team y un enorme etcétera. Mil disculpas si un gran editor de la época se me olvida mencionar. Pero fue un trabajo de la Liga Española que se transformó en un preferido personal y de muchos de habla hispana. A pesar de que habían muchos parches de nuestras ligas locales a por doquier. Fue el Winning Eleven Hispano Deluxe que marcó la tendencia en la época. El trabajo hecho por Jordinator, editor de la época, junto a otros colaboradores como Bocaman, Arakin, Amat Zero, Wii Hispano Team, otra vez disculpas si olvido a otro colaborador del parche. El parche desde su intro dejó enganchados a muchos preadolescentes de la época con esa mezcla de las mejores jugadas del momento, Champions League y la canción Smells Like Teen Spirit del grupo Nirvana, la cual se convirtió en un tema de culto para aquellos que la desconocían. El parche tenía todos los logos del juego original modificados, lo cual a los más casuales de la época le hizo creer que era un juego oficial de Konami, y lo cual se masificaba al ver el gran trabajo que se puso en los detalles del juego. A pesar de que no tenía las banderas con sus respectivas insignias, la saga Winning Eleven y ISS Pro nos tenía acostumbrados a reconocer a los equipos por su respectiva bandera creada con el editor del videojuego. Lo épico para muchos también fue al empezar su primer partido fue escuchar esa presentación en español. Hola a todos los amantes del fútbol, os habla Guillermo Reiner, y como siempre el analista es Javier Fernández. Hola Javier. A pesar de que estábamos encantados con los diálogos del gran John Kavira en toda la saga de Winning Eleven, para los que no conocíamos la saga de ISS Pro Evolution fue muy grato escuchar los comentarios de Guillermo Reiner y Javier Fernández en la saga de Kavira. El parche se centraba en la Liga Española temporada 2003 a 2004 y al ver el trabajo detallado en cada jugador, en cada camiseta, lo hacía un deleite a los ojos de lo acostumbrados que estábamos al tono opaco de la saga Winning Eleven. La Liga Española contaba con su primera y segunda división y sus equipos 2003 eran Real Sociedad, Celta de Vigo, Athletic de Bilbao, Real Betis, Real Club Deportivo Mallorca, Sevilla Fútbol Club, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid,
Valencia Club de Fútbol, Deportivo de La Coruña, Club Atlético Osasuna, Málaga Club de Fútbol, Real Valladolid, Villarreal Club de Fútbol, Racing Club de Santander, Español de Barcelona, Real Murcia, Real Zaragoza, Albacete Balompié, Recreativo de Huelva, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Levante Unión Deportiva, Xerez Club Deportivo, Unión Deportiva Las Palmas, Getafe Club de Fútbol, Unión Deportiva Salamanca, Sociedad Deportiva Compostela, Sporting de Gijón, Club Deportivo Tenerife, Terrassa FC. El parche contenía también diversos clubes europeos más importantes de la época como Arsenal Football Club, Newcastle United, Chelsea Football Club, Manchester United, Olympique de Lyon, Società Sportiva Lazio, Juventus, Inter de Milán, Bayern de Múnich, AC Milan, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Fútbol Club Oporto, Benfica, Mónaco, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven, Ajax de Ámsterdam, Feyenoord, Rangers Football Club, Club Brujas, Anderlecht, Besiktas JK, Olympiacos Football Club, Galatasaray, Panathinaikos, FC Basel, Dinamo de Kiev, Paris Saint-Germain, Parma Calcio, Celtic Football Club, Bayer 04 Leverkusen, Liverpool Football Club, Sporting Clube, AJ Auxerre, Rosenborg Valkub, AS Roma. También podíamos encontrar algunos equipos importantes de Latinoamérica como Boca Juniors, Santos Fútbol Clube, Club América, River Plate, Gremio de Porto Alegre. Podíamos encontrar ocultas en las copas algunas selecciones nacionales como Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania, Brasil, Argentina. Y como sorpresa especial podíamos utilizar a los míticos personajes de la saga de Supercampeones, tanto la selección de Japón y los mejores personajes de otros países del anime. Los estadios eran los mismos de la versión original pero con el detalle de sus imágenes internas cambiadas por la de equipos reales, y la variedad de nuevas vallas publicitarias que le daban un aire nuevo y actualizado. Además de los comentarios en español, también nos encontramos con un número elevado de calnames para los jugadores, lo que aumentaba más aún ese aura de juego casi perfecto. Veamos quiénes forman el 11 inicial en cada equipo. Xaviola, Ronaldinho, Overmars, Xavi, Cocu, Puyol, Tronjo, Márquez, Reisiger, Víctor, Casillas, Pavón. Helguera, Roberto Carlos, Salgado, Guti, Figo, Beckham, Zidane, Raúl, Ronaldo. El modo de la Liga Master seguía siendo el mismo de Winning Eleven 2002, solo que esta vez, jugaríamos con equipos de la Liga Española. Lo cual le da ese toque de liga original que no vimos en la Master League del juego original. Pero que con todos los detalles que entregaba el Winning hispano se convertían en horas y horas de vicio en la Liga Master. Yo aún recuerdo a ese Deportivo La Coruña de mi Liga Master con Thierry Henry y Rad van Nistelrooy en delantera, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs y Owen Hargreaves en mediocampo, Rio Ferdinand, Sol Campbell, Roberto Carlos y Carles Puyol en defensa, dejando a Gianluigi Buffon en portería. En fin, los detalles de este parche lo convierten en uno de los favoritos de la etapa de transición de PlayStation a PlayStation 2, esas camisetas en pixel, esas vallas publicitarias, el modo de edición más detallado de cada jugador, ya que la saga original a todos los latinos los hacían iguales y todos los europeos de pelo marrón. Todos eso nos encantaba, de los parches de la comunidad de edición del mítico Winning Eleven 2002, todo ese trabajo realizado en horas de edición y creación para deleitar a cada uno de nosotros que gozamos con cada parche creado.
Y un gran saludo a cada editor de Winning Eleven, a cada uno que aportó con su grano de arena para que cada vez sea más accesible para todos la edición de este juego. E incluso yo me he animado a editar este videojuego con la plantilla 2023 manteniendo la esencia original. Así como el Team Wii hispano creó este hermoso parche innovando en kits, vallas publicitarias, jugadores personalizados, intros, etc. Esto sigue hasta el día de hoy con una gran comunidad que aún se dedica a darle vida al Winning Eleven 2002. Avanzando mucho más en creatividad, diseñando estadios, cambiando la interfaz, colores y un largo etcétera. Y vuelvo a reiterar el saludo a estos editores que son demasiados y mis disculpas a los no mencionados nuevamente. Sin dudas con todos estos editores Winning Eleven 2002, Winning Eleven Hispano 2003 y cada uno de los parches creados, es muy probable de estos juegos perduren por mucho con cada actualización de la comunidad. ¿Será la jugabilidad del juego original? ¿Será lo práctico de entrar en su código interno? ¿Será lo nostálgico? Independiente lo que une a muchos fanáticos a rejugar estos videojuegos y parches. En algo están de acuerdo que Winning Eleven se niega a morir. Cuéntame cuál fue tu equipo en la Liga Master del Winning Hispano. Muchas gracias por ver este video. Adiós y de nuevo muchas gracias.